Hola, este es el último video de la unidad y vamos a hablar del último tema que es curvas de titulación. ¿A qué llamamos curvas de titulación? La curva de titulación se construye a partir del monitoreo del pH utilizando un pHímetro, ¿sí? Es un instrumento que nos permite, o sea, que determina la concentración de protones y lo que hacemos es ir registrando cómo va cambiando el pH a medida que en un experimento, como el que está diagramado en la imagen, va cambiando el pH, ¿sí? ¿En qué consiste este experimento? En un vaso de precipitados, en este caso vamos a tener, por ejemplo, una solución de un ácido, ¿sí? Acá está ejemplificado con el ácido acético, y en una bureta vamos a ir agregando gota a gota una solución de hidróxido de sodio. Cuando vamos registrando cómo va cambiando el pH a medida que vamos agregando hidróxido de sodio, ¿sí? Fíjense que acá vamos a ir colocando el volumen agregado de hidróxido de sodio y en esta parte del gráfico vamos a ir indicando el pH. A medida que vamos monitoreando el cambio de pH en función del volumen agregado de dióxido de sodio, vamos a ir obteniendo esto que está acá, este gráfico que es una curva de titulación. Entonces, bueno, los objetivos de esta última clase es aprender a construir la curva de titulación ácido-base, identificando las regiones más importantes de la misma. Vamos a analizar en particular el caso de la titulación ácido fuerte con una base fuerte y base fuerte con ácido fuerte, y los casos de ácido débil con base fuerte y la titulación de base débil con ácido fuerte. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre la función y las características de los indicadores ácido-base. Como verán ya en eso que está indicado en esta transparencia, no vamos a aprender nada nuevo, ¿sí? O sea, todos los cálculos, todos los conceptos detrás de la construcción de la curva de titulación ya lo vimos en los videos anteriores. Lo que podemos decir que vamos a estar aplicando todo lo que aprendimos en la construcción de la curva de titulación, que es un análisis más sobre el equilibrio ácido-base. Bueno, vamos a empezar entonces con la curva de titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Como les comentaba recién, una curva de titulación tiene esta forma como indica el dibujo, ¿sí? ¿Y qué puntos les parece, ¿sí? Que podemos identificar en función de lo que ya sabemos? O sea, pensando un poquito en cómo es el experimento que les acabo de describir, podemos identificar como puntos particulares o puntos especiales de esta curva, ¿sí? Fíjense que en el caso de la curva de titulación de ácido fuerte con base fuerte, vamos a poder, o sea, la forma que tiene, ¿sí? O sea, podemos decir que tenemos una etapa inicial donde hay el pH desde ya es ácido, ¿sí? Estamos titulando una solución ácida, o sea, de un ácido fuerte, y cuando llegamos al punto de equivalencia, ¿sí? O sea, nosotros ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de punto de equivalencia, ¿sí? O sea, cuando ocurre la neutralización completa de todos los moles de ácido que teníamos inicialmente, vemos un cambio muy abrupto del pH, ¿sí? Este salto. Y luego del punto de equivalencia vemos como nuevamente el pH se mantiene, va variando muy poco, ¿sí? Entonces, como les comentaba, ¿qué puntos podemos identificar? Desde ya que antes de agregar la primera gota de hidróxido de sodio, ¿sí? Vamos a tener este punto inicial
este punto que está acá, ¿sí? Que va a estar, ¿cuál va a ser el pH de este punto antes de empezar la titulación? Bueno, desde ya que va a corresponder a el pH de una solución de ácido clorhídrico y para eso necesitamos saber la concentración de este ácido. Luego vamos a tener esta región, ¿sí? Que les mencionaba, previo al punto de equivalencia. El punto de equivalencia, ¿sí? Que en este caso que estamos hablando de una titulación ácido fuerte con base fuerte, corresponde a la neutralización, ¿sí? Y ya esto lo vimos, ya aprendimos a calcular el pH que resulta luego de una neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte y es pH neutro. Y luego, ¿sí? La zona posterior al punto de equivalencia, vamos a tener todo el ácido neutralizado y la base que vamos a ir agregándola en exceso. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos minutos es con un poquito mayor de detalle cada uno de estos puntos. Bueno, acá hay una imagen que corresponde a un tratamiento de datos reales y no un dibujo como el anterior. Y bueno, entonces, ¿qué datos, con qué datos contamos cuando estamos hablando de titulación ácido fuerte, base fuerte? O sea, ¿qué datos nos van a aparecer, por ejemplo, en un problema o cuando en el laboratorio vamos a realizar una curva de titulación? Lo que vamos a tener, ¿sí? Son los datos de cuál es el volumen del ácido, si en este caso estamos analizando titulamos un ácido fuerte con una base, o sea, el que está en el Erlenmeyer es el ácido y el que está en la uretra es la base. Entonces vamos a tener que conocer el volumen del ácido representado por BA0, ¿sí? O sea, el volumen inicial del ácido, la concentración de ese ácido, que va a estar representada por la concentración sub A, concentración del ácido, el cerito corresponde a que es inicial, también algunos pueden encontrarlo como el I de inicial, y la concentración de hidróxido de sodio de la solución de hidróxido, que es la que está en la uretra, representada por Cb cerito. Y lo que va a ir variando es el volumen de hidróxido de sodio, ¿sí? O sea, lo que vamos a ir agregando consecutivamente, ¿sí? Esas son las características. Fíjense que hay una diferencia cuando hablamos de titulación, ¿sí? En el video titulación y lo que ustedes vieron también en la unidad anterior. El objetivo de la titulación era determinar la concentración incógnita de la especie que teníamos en el Erlenmeyer, ¿sí? O sea, sabíamos el volumen que agregamos, por ejemplo, en este caso sería del ácido, y el objetivo era determinar la concentración de ese ácido. Cuando nosotros hacemos una curva de titulación, ese dato ya lo conocemos, y eso ya sabemos típicamente, ¿no? La concentración del ácido, el volumen de ácido que agregamos, y lo que vamos a ir monitoreando cómo va variando el pH a medida que vamos agregando la base. Bueno, entonces, ese primer punto antes del agregado de la base va a corresponder al cálculo, ¿sí? De una solución de ácido clorhídrico, como ustedes, o sea, de un ácido fuerte, que ya saben hacer, o sea, que se disocia completamente, ¿sí? Desde ya que vamos a poder despreciar, bueno, planteamos el balance de masa, ¿sí? El equilibrio de autoprotólisis del agua es lo que necesitamos conocer. En el balance de carga vamos a poder despreciar oxidrilos frente a protones porque es un ácido fuerte y calculamos el pH. Como era de esperar, el pH es realmente bajo, correspondiente a un ácido fuerte. ¿De qué dependerá ese valor? Bueno, de la concentración de ácido con la que estemos trabajando. Y el otro punto, sí, o sea, dejo un poquito de lado la región previa al punto de equivalencia, o sea, me estoy dedicando a identificar los dos puntos que fácilmente podemos identificar con lo que ya sabemos de los videos anteriores, o sea, lo que ya estuvimos viendo en toda la unidad, es el punto 3, que es el punto correspondiente al punto de equivalencia. Ese punto, recordemos, ¿sí? Que se refiere a
cuando todos los moles del ácido, ¿sí? Fueron neutralizados con los moles agregados de la base, ¿sí? Entonces en ese punto estamos hablando de la neutralización completa, ¿sí? Todos los moles del ácido reaccionaron con todos los moles de la base, me van a dar como producto la sal y agua. Como estamos hablando de una sal cuyos iones no poseen comportamiento ácido-base, ¿sí? Cloruro de sodio, el equilibrio que va a estar, o sea, lo que me van lo que va a darme el pH de la solución va a ser los protones y oxidrilos del agua, ¿sí? Entonces estamos hablando de una solución neutra, ¿sí? Recordemos que esta era la ecuación, ¿sí? O sea, la equivalencia que encontramos en ese punto cuando todos los moles del ácido están neutralizados con los moles de la base. Fíjense que esta era la misma equivalencia que utilizamos en la titulación ácido-base para determinar, como les comentaba recién, la concentración incógnita del ácido. ¿Sí? En este caso, el objetivo, ¿sí? O lo que queremos, por ejemplo, saber de antemano antes de hacer una curva de titulación es cuál va a ser el volumen de la base correspondiente a ese punto de equivalencia, ¿sí? O sea, porque yo voy a querer saber cuándo voy a ver este salto de pH para estar atento, ¿sí? Especialmente. Entonces despejamos el volumen correspondiente al punto de equivalencia y vemos que cuando agreguemos, o sea, la neutralización va a ocurrir al agregar 25 mililitros de la base, ¿sí? Fíjense que en este ejemplo, ¿sí? Estamos teniendo 50 mililitros de ácido de 0,05 molar y la base es el doble de concentrada. Entonces, desde ya que para llegar a neutralizar todos los moles del ácido es necesario agregar la mitad de volumen de la base de lo que tenemos del ácido, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el pH? pH neutro, como comentábamos recién. Lo que estoy haciendo, fíjense que son todos cálculos, el análisis de del problema que ustedes ya saben hacer, ¿sí? Pasamos a analizar entonces la zona previa al punto de equivalencia, que es esta región que está acá, ¿sí? Entre el punto inicial y el punto de equivalencia, donde a medida que vayamos agregando el ácido, perdón, la base, vamos a ir neutralizando parcialmente el ácido que tenemos en el Erlenmeyer. Entonces, las especies que vamos a tener son el ácido que no se neutralizó todavía y el cloruro de sodio proveniente del ácido que sí se fue neutralizando a medida que se fue agregando el hidróxido. Entonces tenemos la disociación, la ecuación de disociación del ácido, tenemos la disociación de la base, ¿sí? Y la ecuación, la reacción de neutralización de el ácido con la base que ocurre de manera parcial. ¿Por qué va a estar dado el pH en toda esa región? Y por el ácido que está en exceso que todavía no ha sido neutralizado. La situación es una solución de pH ácido donde oxidrilos va a ser despreciable frente a protones y perdón, acá oxidrilos va a ser despreciable frente a protones y entonces despejando concentración de protones podemos calcular muy sencillamente el pH de la solución. Entonces, por ejemplo, si utilizamos un volumen de 20 mililitros, vemos que ese cálculo me da un pH, un valor de 2,15. En la curva correspondería a este punto que está acá. Vamos a pasar a calcular el último punto o analizar la última región de la curva que corresponde a la región posterior al punto de equivalencia. Una vez que pasamos el punto de equivalencia, la situación, las especies que vamos a tener en el sistema son los cloruros y los sodios, o sea, proveniente de la disociación de cloruro de sodio, que corresponden a
la neutralización total del ácido y el agregado de hidróxido que vamos a ir haciendo posterior al punto de equivalencia, o sea, la base en exceso. Entonces, el pH desde ya va a estar dado por esa base que vamos a estar agregando en exceso. Esa va a ser una situación donde protones van a ser despreciables frente a oxidrilos, entonces despejando oxidrilos del balance de carga y reemplazando por los valores de las concentraciones, podemos despejar oxidrilos y, por ejemplo, para un volumen de base de 30 mililitros y el punto que está acá, vemos que el pH es 11,8, un pH muy básico, ¿sí? Y ilustra el enorme salto, el abrupto salto que hay en el punto de equivalencia cuando hacemos una titulación ácido fuerte con base fuerte. Bueno, acá está para que les quede todo completo, digamos, la tabla donde analizamos otros agregados, ¿sí? Además de los que analizamos previamente, y se puede observar como toda la zona, sí, tenemos nuevamente el punto inicial, donde no agregamos nada de hidróxido, toda la zona previa al punto de equivalencia, donde el pH nos da correspondiente a un ácido fuerte que no está neutralizado completamente, más el cloruro de sodio que corresponde a la neutralización parcial conforme vamos agregando hidróxido de sodio, ¿sí? Una vez que llegamos al punto 3, que es el punto de equivalencia, ¿sí? Que corresponde a los 25 mililitros, agregado de 25 mililitros, el pH es 7, ¿sí? El punto 3, y luego del punto de equivalencia, la situación corresponde a tener todo el cloruro de sodio neutralizado, ¿sí? Y entonces el pH va a estar dado por el exceso de hidróxido que vaya agregando, ¿sí? Acá tenemos identificadas todas las zonas principales, las regiones principales de la curva de titulación que tenemos como resultado de la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Ahora vamos a ver el ejemplo análogo, pero en lugar de estar partiendo de la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, vamos a ver la curva de titulación de una base fuerte con un ácido fuerte. Fíjense cómo en este caso empezamos titulando hidróxido de sodio de concentración 0,05 molar con ácido clorhídrico de concentración 0,1 molar. El punto 1 corresponde a un pH básico, el pH de la base antes de agregar el ácido. Luego comenzamos a titular, ¿sí? Empezamos a neutralizar parcialmente la base. Nuevamente nos encontramos con la zona previa al punto de equivalencia, donde es bastante plana, donde hay cambio leve del pH. Seguimos con este pH básico, donde está dado por la cantidad de base que no se ha neutralizado. Luego llegamos al punto 3, que es el punto de equivalencia, que desde ya es análogo a lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Es pH 7 correspondiente a la neutralización completa de la base por el agregado de ácido. Una vez que pasamos el punto de equivalencia y continuamos agregando exceso de ácido, también nos encontramos en la situación donde tenemos cloruro de sodio y correspondiente a la neutralización de la base, y entonces el pH va a estar dado por el ácido clorhídrico que se agrega en exceso. Entonces ese pH, ¿sí? Todos los puntos de la curva posteriores al punto de equivalencia tendrán un pH ácido. Una cosa importante a destacar
que podemos ver, si bien las curvas son como imágenes especulares, digamos, una con la otra, ¿qué observamos con el punto, la parte final, por ejemplo, de esta curva, ¿sí? Donde llegamos a, donde está marcado para un agregado de 30 mililitros a pH 2,20 y el pH inicial de la curva de titulación ácido fuerte con base fuerte era un pH del orden de 1,30, ¿sí? Más bajo, y las concentraciones que estamos utilizando son las mismas. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, tenemos el factor de dilución, ¿sí? O sea, si bien los moles son los mismos, al estar calculando, digamos, el pH al final del procedimiento, nos encontramos con las especies más diluidas, por eso el pH es mayor. Es muy importante que tengamos en cuenta que siempre a lo largo de toda la curva vamos a tener un factor de dilución que va a estar variando punto a punto. Bueno, otro efecto importante para comentar y destacar de las curvas de titulación es que son dependientes de la concentración. Si un poquito tiene que ver con lo que les comentaba recién, o sea, la concentración y el factor de dilución es un punto muy importante a tener en cuenta en cada punto. Fíjense cómo la curva azul, ¿sí? Es la que vimos recién, ¿sí? Y esta curva medio naranjita corresponde a una titulación ácido fuerte, base fuerte, pero muchísimo más diluido, ¿sí? Fíjense que son 100 veces más diluido cada una, ¿está bien? Entonces, ¿cómo desde ya que el punto de equivalencia es el mismo, o sea, pH 7 estamos hablando de el mismo tipo de especies, pero partimos de un pH más alto, porque estamos hablando de un ácido más diluido, ¿sí? Y luego del punto de equivalencia, el pH no va a ser tan alto, sí va a ser más bajo en comparación a cuando estamos trabajando con una base más fuerte, perdón, es una base fuerte, una base más concentrada, ¿sí? Perdón, se entiende, ¿no? O sea, la base es la misma, base fuerte, ácido fuerte, pero las concentraciones son notablemente diferentes. Entonces, los pHs que vamos a tener al principio y al final van a ser diferentes. Entonces, eso lo que hace es que yo el salto que tenga no sea tan notorio y entonces, digamos, tenga ciertas limitaciones instrumentales, o sea, va a tener que poder, si quiero determinar este salto, digamos, es un desafío un poco más grande, o sea, para poder determinarlo, si no tengo el rango tan marcado como ocurre cuando estamos trabajando con soluciones concentradas. Bueno, damos fin a la primera parte de este video, de este último video de la unidad. Los invito a ver el siguiente video, la segunda parte del tema curvas de titulación.